¿Cómo ves tú a una persona que maneja, por ejemplo, un Ferrari, un Lamborghini, un vehículo de estos? ¿Cómo lo sientes cuando lo ves? Hay personas que, por ejemplo, acá en Colombia, una vez iba yo con una persona en el carro, pasó, pasó un Ferrari y pues yo lo vi como, pues qué delicia tener un Ferrari, o sea, como que nota, me encantaría tener un Ferrari. Y a mí me enseñaron que cuando uno ve a alguien que tiene algo que uno quiere, uno lo que debe decir es Dios lo bendiga y que siga siendo próspero. ¿Por qué? Porque cuando yo sea millonario, esa es la energía que quiero recibir. Cuando yo esté Claro, sentado en ese Ferrari, esa es la energía que yo quiero recibir. No, caso contrario, el del lado, ese debe ser por ahí algún traqueto. El claro. comentario. Algo habrá hecho. Algo, Ese no se sí, debe dedicar a nada bueno para tener lo que tiene. Sí, exacto. en Entonces, Argentina pasa mucho eso. Tener sensibilidad bien desarrollada, intuición desarrollada, genera fortaleza y eso va nutriendo también a la parte positiva del árbol genealógico, porque no se trata tampoco de estar hablando de situaciones, por ejemplo, de dinámicas familiares para ponerle juicio y crítica, se trata de cómo podemos balancear esos desequilibrios y volver a restaurar la coherencia, volver a restaurar el balance, la armonía, para que por ahí comiencen verdaderos procesos de nutrición. ¿Sí? No todo lo que heredamos es malo. Yo considero de que sí es cierto, como lo hablamos hace un rato, Mau, que a veces nos tocan maestros que no son buenos, pero que nos vienen a sacar buenos. claro, nos hacen atravesar esas noches oscuras para que salgamos como el viento. Así es. El Y que son viento viene fijos, ¿eh? a soplarle el viento viene a soplarle a los árboles para que saquen sus raíces, no para Ujú, tumbarlos, tal cual. es para Mirá, hacerlos enraizarse. Entonces yo voy a traer a mujeres que siempre van a ser de la misma forma, porque es la energía que está en resonancia conmigo. Tú vas a traer hombres que siempre van a estar alineados a eso que tienes que resolver, si es que tienes algo que resolver. Entonces, si mi herida es el abandono, pues a mi vida van a llegar mujeres que me abandonan. Si mi herida es el abuso, van a llegar mujeres que abusan. O si yo tengo no desarrollado desde el otro, pues yo voy a ser el que abusa. Depende desde qué lado mi energía está balanceada, ¿no? Y así, depende de mi herida, va a ser la persona que va a llegar. Por eso es que yo veo que todos son iguales o todas son iguales, porque es la misma energía la que llega en caras diferentes. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a este podcast favorito, Trascendental. Mi nombre es Mauricio Beltrán y junto a Debbie Weyman les damos la bienvenida a un capítulo más de Dinámicas Familiares. El día de hoy tenemos una dinámica bien interesante, las creencias. Hola Debbie, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Mauri, ¿cómo estás? Muy bien, excelente, con ganas de compartir este encuentro maravilloso y este tema obviamente que es no solamente apasionante, sino que también nos ha transformado a nosotros mismos, ¿no? Por haber atravesado estas dinámicas familiares, estos sistemas de creencias que incluso hasta pueden ser como casi herméticos. Sí, hay muchas dinámicas que están asociadas a las creencias limitantes que nos imparte nuestra propia familia en muchas cosas, en las acciones, en las palabras, en los dichos. Los, Mm. los dichos acá, no sé si es igual en Argentina, son Sí, esos modismos que tenemos, que repetimos como loritos generación tras generación, porque son hasta cantaditos, como con canción. como por Entonces son fáciles ejemplo, de recordar. te digo una. Como, dale. Más bueno malo conocido que bueno por conocer. ¿Dónde se vio que las personas elijan a alguien malo que a alguien bueno por conocer? Exacto.
es Más vale malo conocido que increíblemente bueno por conocer. más bueno, sí, eso. O sea, es más, ni siquiera me sale nombrarlo bien porque no entiendo la coherencia, no entiendo lo bueno de eso, de quedarse con algo malo sabiendo de que por ahí lo bueno y bueno por conocer. O sea, o más vale pájaro en mano que 100 volando. Sí. Eso es quedarnos con la limitación, ¿no? Así Elegir la es, limitación. así es. ¿Qué podemos hacer, Mauri, con respecto al tema de las creencias desde la hipnosis? Contame un poquito y después yo te voy a decir mi abordaje, por supuesto. Bueno, lo primero y más importante es identificar, es decir, hacer consciente el proceso de cuáles son las que venimos repitiendo, las que me sé, las que repito, las que le digo a mis hijos, o sea, las que yo también estoy entregando, ¿no? Porque somos parte de esa cadena. Luego de hacerlas conscientes, tenemos que empezar a ver de dónde vienen y analizarlas, ¿no? Porque a veces las repetimos sin saber exactamente qué es lo que significa. Solo las repetimos porque está ahí en nuestro subconsciente, porque me las dijeron tantas veces que yo las repito y ni siquiera a veces le pongo el sentido de qué es lo que estoy diciendo. O sea, qué es exactamente eso que estoy entregándole al otro. Como por ejemplo esos dos ejemplos que pusiste, es una una limitación de abrirme a conocer algo que puede ser mejor que lo que ya conozco. Y solamente me quedo en el confort en mi zona de confort en vez de moverme a encontrar algo nuevo que me puede cambiar la vida, ¿no? Claro. Y Que eso entonces no tampoco. para mí en mi vida va a ser muy difícil tomar esos cambios que me saquen de mi zona de confort, ¿no? Mm. Y hay muchos muy complicados. En mi caso, por ejemplo, mi papá tenía uno, alma bendita, que era muy feo, pero que así se lo enseñaron a él. Y era la letra con sangre entra. Era horrible, pero ese era uno de sus decires. Era muy conocido acá en Colombia porque era una forma en la que se enseñaba a los golpes. En esa época era a los golpes, a las malas, a los... Increíble, ¿no? Mm. Como que está normalizado también y naturalizado de que para poder aprender necesitamos hacerlo a los golpes, a la fuerza, con violencia. Pero Claro, bueno, y yo no es que esté juzgando a mi papá, obviamente, porque no, pero es de él lo donde él viene, aprendió y lo repetía, es de donde viene, claro, exacto. A él le, tal le, cual. le daban durísimo sus pelas y así por generaciones, o sea, eso era la costumbre, así Mm. se acostumbraba, inclusive antes en los colegios los maestros estaban autorizados para golpear a los alumnos, o sea, era una práctica normal el golpear, el, el, el abusar de la autoridad. De hecho, en muchos colegios había un escalón más arriba para el maestro. O sea, tenía que estar un escalón más arriba que los estudiantes. Estar siempre más alto, no para que lo vieran, sino porque era una figura de autoridad, iba en el altar, como nos enseñan siempre, ¿no? Al que hay que hacerle caso va más arriba que yo. Sí, o por ejemplo, que todos los hombres y las mujeres son iguales. ¿Cuántas veces? O sea, y no estamos hablando de cosas del pasado, ¿eh? ¿Cuántas veces escuchamos que hay personas que dicen, no, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales? Y eso nos mantiene en una situación, primero, de falta de autoestima, porque entendemos de que si todos los hombres y todas las mujeres son iguales, ¿yo soy igual? Vos preguntale a esa persona, ¿vos sos igual que los demás? No, yo soy diferente. Entonces, si sos diferente, pensás que sos el único que está en el planeta Tierra y no. Entonces no sos el único. Entonces quiere decir que no todos son iguales, solamente que toca reencontrarse otra vez. Y para reencontrarse hay que tener amor propio, autoestima, valoración. ¿Y cuántas veces nosotros nos escuchamos que el amor duele y entonces no nos enamoramos? Y no hay compromiso
y las personas con tal de no sufrir, ¿no? Porque piensan que el amor es dolor, no se comprometen. ¿Por qué? Porque no hay compromiso con ellas mismas, no hay respeto. Eso es lo que pasa. No nos respetamos, no nos comprometemos con nosotros mismos. Ahora, una persona que se respeta y se compromete consigo misma tiene proyectos, tiene misión, empieza a poner límites y de repente es la oveja negra de la familia. Y de repente es aquel que ya no acude a las creencias de la familia o del árbol genealógico y empieza a darse cuenta de que tiene sus propias creencias. Entonces aparece otra creencia limitante de que es pensá diferente y vas a ser aislado. Pensá Exacto. diferente y te vamos a mantener en el exilio. Esa también es otra creencia limitante. ¿Por qué? Porque hoy estamos descubriendo que a través de nuestras propias acciones, nuestro propio impulso energético de crear cosas diferentes, estamos dando cuenta que incluso hasta nuestra propia familia se ve motivada y encuentra vitalidad y encuentra una luz en el camino y encuentra esperanza, ¿sí? No todo está perdido. Eso es lo que queremos brindarle con creencias, no solamente enfocarnos en las creencias limitantes, también ir al aspecto, por ejemplo, de que creo que para tener dinero, solamente las personas ricas, solamente las personas que son ricas tienen dinero porque son egoístas, y no es así. O para prosperar tenés que sufrir, o tenés que trabajar de día y noche. Todas esas cosas tienen que ver mucho con dinámicas y que vienen obviamente con una raíz muy profunda, ¿vale? Hay uno muy colombiano, bueno, no sé si lo usan, por ejemplo, en Argentina, y es al que madruga Dios le ayuda. Y entonces el que no madruga, entonces claro, vives con la culpa de que te levantaste tarde, de que así no hayas dormido, te levantas temprano porque el día tiene que empezar muy temprano y tienes que ser productivo porque al que madruga Dios lo ayuda. Es algo que repetimos y repetimos como loros y eso nos cala en la conciencia muy profundo. Sí, Igual que sí, lo que obviamente. hablabas del dinero. ¿Cómo ves tú a una persona que maneja, por ejemplo, un Ferrari, un Lamborghini, un vehículo de estos? ¿Cómo lo sientes cuando lo ves? Hay personas que, por ejemplo, acá en Colombia, una vez iba yo con una persona en el carro, pasó, pasó un Ferrari y pues yo lo vi como, pues qué delicia tener un Ferrari, o sea, como que no, también me encantaría tener un Ferrari. Y a mí me enseñaron que cuando uno ve a alguien que tiene algo que uno quiere, uno lo que debe decir es Dios lo bendiga y que siga siendo próspero. ¿Por qué? Porque cuando yo sea millonario, esa es la energía que quiero recibir. Cuando yo esté Claro. sentado en ese Ferrari, esa es la energía que yo quiero recibir. No, Ujú. caso contrario, el de lado, ese debe ser por ahí algún traqueto. El Claro. comentario. Algo habrá hecho. Ese Algo, no se sí, debe dedicar a nada bueno para tener lo que tiene. Sí, exacto. en Entonces, Argentina pasa mucho eso. Sí. desde ahí es que tenemos que ver cómo es nuestra reacción cuando hay alguien que Mm. tiene lo que nosotros quisiéramos tener. ¿Qué es lo que llega primero a mi cabeza? ¿Cuál es ese pensamiento? ¿Es de Así es. envidia? ¿Es de felicidad? ¿Es de gratitud porque algún día lo voy a tener? ¿O de qué es lo que llega a mi campo cuando veo eso? Cuando pienso en los millonarios, cuando pienso en Mm. tener una casa enorme, ¿qué es lo primero que llega a mi cabeza? Uy, no, una casa grande no, porque ¿quién le hace aseo? Ese es el pensamiento. Claro, Ese es un claro. pensamiento limitante. Nunca vas a tener una casa de millonario, nunca vas a ser millonario. Porque, pues, ¿quién le va a hacer aseo? Pues no importa, porque si soy millonario, tendré quien me ayude. O sea, puede ser lo más Ah, grande de este mundo, no interesa qué tan grande sea, tan grande como yo quiera, no importa. así es. No me debo limitar a eso, porque ese es un pensamiento. ¿Quién le va a hacer aseo a una casa tan grande? Es como, y entonces, ¿cómo te va a llegar una casa de esas o una vida cómoda de millonarios si estás pensando en quién le va a hacer aseo? O sea, estás diciendo, no voy a tener el dinero para que alguien me ayude, me va a tocar a mí y yo no estoy dispuesto a hacer el esfuerzo, entonces jamás me va a llegar eso. Es algo que no va a llegar a mi vida. Punto. Así es.
Creo que, no recuerdo quién, pero hubo alguien que nos dio un ejemplo donde decía que tenía un perfume muy caro, muy caro, muy caro y que lo usaba penitas. Vos, ¿no? No, hablamos nosotros y diste el ejemplo de una persona que, eh, no me acuerdo en Bueno, algún capítulo. alguien nos dijo a nosotros que usaba un perfume y que no lo usaba solamente unas gotitas, porque como era muy caro, no se lo permitía, y único que estaba haciendo era liberar la información al universo de que si lo usaba no iba a tener para volver a comprarlo, Para cuando es volver a todo lo comprarlo. contrario. Cuando es todo lo contrario, tenés que usarlo porque ya tenés que tener esa energía que siempre vas a tener para comprarlo, siempre va a estar. Y ni siquiera pensar que vas a tener para comprarlo, pensar que vas a tener el perfume siempre, ilimitado, Exacto. ilimitado. Así funciona con todo, ¿vale? Usarlo, Incluso, usarlo con gratitud y usarlo con confianza. Porque cuando yo lo uso como, uy, solo uno porque ya está que se me acaba y esos pensamientos hacen la energía del dinero no conecte con nosotros. Porque estoy sí, pensando en bueno, pero escasez, no en abundancia. es un Claro, no es entrenamiento, fácil, no es porque fácil. hablamos de creencias limitantes, hablamos de lo que es lo que nos hicieron creer, porque nosotros vinimos con una vasija que si bien conforme vamos atravesando los retos, las pruebas, las vicisitudes, se van activando esas memorias, vamos recordando, obviamente empiezan a caerse esos velos, esos mitos, y decimos, ay, pero ¿por qué mi familia me mintió todo el tiempo? Te das cuenta que no te mintió, te das cuenta de que ellos también aceptaron un diálogo y que pactaron decir que ese diálogo era cierto. ¿Sabes cómo se creó el diálogo, Mauri? El lenguaje, ¿sabes cómo se creó? ¿Cómo? Personas poniéndose de acuerdo que unas gafas, esto, se iban a llamar gafas. Claro. O por ejemplo, personas que se pusieron de acuerdo para que esto se llame lápiz. Son personas que se han puesto de acuerdo para que la palabra tenga un significado. ¿Por qué? Porque hay personas que se pusieron de acuerdo que eso iba a tener ese significado. Eso es, son acuerdos, las creencias son acuerdos. Entonces nosotros tenemos que dar con cuál es el acuerdo que nos mantiene en esa frecuencia, adheridos a ese campo energético. La mayoría de las veces esos acuerdos están adheridos y alimentan al árbol genealógico, Ujú. porque es de lo que se nutre el árbol genealógico. Si nosotros estamos en un árbol genealógico distorsionado, distorsionado no es malo ni bueno, es lo que es la biología y es la naturaleza del árbol con el cual nosotros decidimos hacernos carne en esta experiencia humana, ¿no? Y yo, por ejemplo, vengo de esos árboles genealógicos donde se decía al hombre que los hombres no lloran. Los hombres no Exacto, esa lloran. es otra. Esa es otra. Cállate la Muy boca. común. Si no tenés nada bueno para decir, mejor cállate la boca. Y quizás sí era muy bueno en demasía, y por eso te callaban la boca, Ujú. ¿no? O sea, habemos muchas cosas, ¿sí? Incluso, por ejemplo, también vengo de un árbol genealógico donde siendo niña se escuchaban en la mesa de los asados, de los domingos, de los fines de semana, los chistes, ¿no? Que en definitiva eran chistes machistas. O sea, yo he tenido que escuchar barbaridades que si las escucho ahora, lo único que haría es enviarle luz a esa persona para que en algún momento pueda ver o escucharse a sí mismo lo que está diciendo, y por eso está viendo el reflejo, ¿no?, de su vida y cómo está. Como por ejemplo, ¿sabés cómo se hace feliz a una mujer? Y lo he escuchado como chiste. ¿Sabés cómo se hace feliz a una mujer? Y vos estabas esperando el chiste, ¿cómo se hace feliz? Le agrandás la cocina. Y lo que a simple vista parece un chiste, no es un chiste, es violencia encubierta. Entonces, si todos entendimos que venimos de un árbol genealógico distorsionado, lo primero que vimos, por ejemplo, la primer dinámica que nosotros vimos es el secreto, ¿sí? Sí. ¿Secretos de qué? De que hay violencia y que tiene que estar encubierta. ¿De qué manera? Naturalizamos a través de las bromas, del sarcasmo, cómo desvalorizamos a aquellas personas que sabemos que son fuertes, que sabemos que pueden arrasar con todo si realmente quieren.
Entonces eso es lo que estamos encontrando hoy. Mucha energía desequilibrada que están arrasando con todo. ¿Por qué? Por años de injusticia, por décadas de maltratos, ¿sí? Por milenios de violencias. Entonces, hablar de esto a nosotros, por lo menos yo así lo siento, Mauri, te agradezco mucho, muchísimo, te agradezco de corazón que podamos tener este tipo de dinámicas, que hayas accedido a hacer toda esta saga y que hoy estemos hablando de creencias, porque si hay algo que tenemos para compartir son un sinfín de creencias que hoy las podemos ver, sacarlas de una cajita, nombrarlas, darle luz y que eso ya no nos lastime. Eso es lo que queremos lograr, que de lo que se hable aquí no lastime, no se vea como una herida, se vea como algo que estamos investigando, compartiendo, y lo hemos hecho no solamente porque tenemos un libro y porque estamos hablando de antroposofía y porque investigamos, sino porque venimos del ojo del huracán, salimos y ahora queremos compartir con ustedes cuáles son las energías que se adhirieron a nuestro campo y la volvemos a liberar a ese ojo de huracán, porque tiene que seguir, porque estas energías van a seguir existiendo. Ahora, ¿herramientas disponibles hay? Por supuesto que sí. Claro. Sí, claro. Mira, de las cosas más importantes, como les decía hace un rato, es hacer conciencia de que existen, ¿no? Porque nosotros hablamos y hablamos y hablamos y ni siquiera le ponemos cuidado a lo que estamos sacando de nosotros. La palabra tiene mucho poder. Todo lo que estamos hablando lo estamos creando en otro, está anidando en otra persona eso que nosotros estamos sacando de nosotros. Entonces es muy importante qué es lo que sale de mí. Y es muy importante tanto para ver cómo es que soy yo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay dentro de mí? Porque hay, en mis palabras y en mis actos se ve lo que realmente hay dentro, ¿no? Hay personas que a veces son buenas para esconder esa clase de cosas, pero no todo el tiempo puedes esconder lo que no eres. Eso se sale, en los ojos se nota, en la mirada de una persona cuando no está siendo coherente ni real, se nota mucho. Por ejemplo, hay una forma, y lo puedes ver mucho en los actores, que se les pone más grande un ojo que el otro cuando están actuando un papel, o sea, cuando están interpretando, hay un ojo que se pone más grande que el otro. Y es la forma dentro de la lectura del rostro en la que tú puedes identificar cuando hay una persona que está como en un papel, que no es 100% él o ella. Son como técnicas que nos enseña para identificar todas estas cosas, ¿no? Pero sí, que la lectura... Perdón, Mau. Ajá, sí. Dale. Que digo que la lectura del rostro también nos habilita a nosotros a ser más empáticos también con los que estamos mirando. Porque obviamente las personas que están siendo abordadas por energías de baja frecuencia están siendo torturadas, están siendo manipuladas. Y yo, por ejemplo, siento de que el camino y el sendero que estoy transitando ahora es extremadamente bondadoso y siento que Dios me ama y me quiere y me cuida y me protege y que yo solamente me tengo que preocupar por cuáles son mis pasos los que voy a estar dando, ¿no? Es como, ¿estoy haciendo lo que tengo que hacer para que este mundo sea cada vez mejor? Sí, pero estoy siendo empática con aquellos que también están trabajando para mantener ese desequilibrio y todavía no. Entonces hoy una frase que se me vino muy presente todo el tiempo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces encárgate de amarte, encárgate de amarte. Y de ahí vamos a fijarnos a ver cómo están tu árbol genealógico, cómo están esas dinámicas. Primero encárgate de amarte, porque si no te amás y vas a ver mucho dolor y sufrimiento en todo lo demás y eso te va a doler y te va a herir y al final es como que no sabemos cuál es tu herida, cuál es la mía, nos lastimamos y ahí es donde está el alimento verdadero, ¿no? De estas energías que se alimentan de las dinámicas familiares. Dinámicas familiares es un árbol genealógico por el cual se canaliza poderosa energía de vida, pero también se la drena.
Entonces lo que buscamos es que ya no haya más drenaje energético y que esos árboles comiencen otra vez a recuperar su soberanía, su autonomía. Grandes linajes hay, Mauri, en el planeta Tierra, ¿eh? Muchos linajes ancestrales que han caído en conciencia y que hoy es tiempo del avatar del humano puente. Y ese humano puente es el que va a traer la sabiduría de las conciencias superiores, de las esferas superiores, como le digo yo, ¿no? El estelar, traer esa información para volver a purificar nuestro cuerpo, para eliminar la energía, como dicen en la Kabbalah, la energía del Satán, eliminarla esa energía y purificar nuestro campo, hacer de nuestra vida un templo. Ahora, Así es. si entendemos que estamos pisando sobre terreno frágil, donde estamos viviendo con creencias como por ejemplo que la vida siempre es lucha, que callar es mejor para evitar problemas, ahí estamos viendo que hay secretos, que hay manipulación, que hay abusos, que hay creencias. O sea, hay un diálogo por el cual esta energía que drena y drena y drena susurra siempre al oído de aquellos nuevecitos que llegan al árbol genealógico para que se adapten y no sientan que están todo el rato en peligro, en lucha, en huida. Pero hay otros que lamentablemente son parte del alimento, son parte de la energía del sacrificio, que lo vamos a ver a lo último de esta saga, ¿sí? Porque el último tema son los sacrificios. Bueno, Y es muy doloroso hablar de esto para mí, Mauri, porque los árboles genealógicos donde hay sacrificios son personas que realmente uno no hubiese querido, ¿no? Que partan de la manera en la que partieron, pero que era vital para que el árbol de una vez por todas despertá. sí, es muy importante esto que dices, y sobre todo, lo más importante de todo para mí es el hacerme cargo, ¿no? El ir hacia mí antes que cualquier cosa. Entonces, yo todas estas creencias limitantes, todo esto que repito, lo identifico para yo no seguir manifestando eso a los demás. Me hago cargo de esta energía. Me hago cargo de los secretos dejando de callar. Me hago cargo de los abusos siendo consciente, perdonando y soltando. Me hago cargo de todas las situaciones que me pasan y la energía cambia a mi alrededor. ¿Por qué decimos que todos los hombres son iguales? Porque la energía que yo atraigo es la misma. Entonces yo voy a traer a mujeres que siempre van a ser de la misma forma, porque es la energía que está en resonancia conmigo. Tú vas a traer hombres que siempre van a estar alineados a eso que tienes que resolver, si es que tienes algo que resolver. Entonces, si mi herida es el abandono, pues a mi vida van a llegar mujeres que me abandonan. Si mi herida es el abuso, van a llegar mujeres que abusan. O si yo tengo no desarrollado desde el otro, pues yo voy a ser el que abusa. ¿Sí? Depende desde qué lado mi energía está balanceada, ¿no? Y así, depende de mi herida, va a ser la persona que va a llegar. Por eso es que yo veo que todos son iguales o todas son iguales, porque es la misma energía la que llega en caras diferentes. Pero eso no significa que nosotros seamos iguales. Los seres humanos somos todos totalmente diferentes. Cada uno tiene formas muy distintas de percibir el mundo. Hay personas, por ejemplo, que no pueden crear imágenes en su cabeza. Y eso no los hace diferentes. O sea, es como, somos diferentes. No tiene por qué ser, sería muy aburridor que todos seamos iguales, ¿no? Que todos veamos de la misma forma el mundo, porque además, si no existieran esos puntos de vista diferentes, no habrían creaciones, no habrían cosas nuevas, porque se necesita mirar desde otro ángulo para ver algo que todo el mundo ve como un cuadrado, verlo como un rectángulo, ¿sí? O sea, hay que verlo de una manera distinta para poderlo ver diferente. Entonces, eso es la invitación número 1 para todas las personas, el que entiendan que al hacerme cargo de lo mío, de que todas estas dinámicas que hemos mostrado aquí capítulo por capítulo, yo puedo ir adentrándome en qué es lo que pasa con mi familia alrededor de esto y que de todo eso que estoy viendo, porque si yo lo logro
identificar, es porque lo tengo, ¿no? Si no, Mirá, no es visible para mí. ¿Qué hago una, yo? ¿Cómo me hago responsable de eso? una de las cosas, aparte de decir, bueno, ¿cómo me hago yo responsable de eso? Primero es revisar qué creencias limitantes tenemos, por ejemplo, a través de la intuición. La intuición no sirve. Esas cosas, No, eso de las energías no existe. Si no está comprobado científicamente, no existe. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Así como les revelamos ejercicios prácticos el taller pasado, ¿qué podemos hacer físicamente en el campo físico para poder trabajar el campo etérico o el campo energético? Es buscar cuáles son las investigaciones y fundamentos científicos acerca de las energías. Nosotros somos un campo energético. Entonces, ¿qué sucede cuando no estoy desarrollando mi intuición? Dejo mi energía vital de mi cuerpo en libertad para que cualquier tipo de energía que necesite, de energía vital, absorba y me drene la energía. Pero ¿sabés qué es lo que sucede, Mauri? Que cuando vos ya venís en un árbol genealógico distorsionado, eso ya está ahí, ya está claro, adherido. Ya tenemos un bichito, un parásito que nos está drenando. Entonces, ¿qué sucede con estas personas que tienen su canal intuitivo abierto y que las mismas familias le dicen, pensá en otra cosa, mejor tómate una pastilla, así no sentís, lo que estás viendo es como, es una locura, vamos a llevarte al psiquiatra, vas a tomar una pastilla para que vas a ver que eso es un trastorno lo que vos tenés, son problemas mentales. Y en realidad sabemos que es el canal perceptivo abierto y que podemos ver cómo se está drenando la energía del árbol genealógico. Eso es lo que sucede. Por eso queremos liberar esta información de dinámicas familiares, para que nosotros empecemos a transitar con soberanía, desarrollemos nuestros dones, nuestros talentos, nuestras virtudes, porque por ahí va a pasar la energía del Espíritu, el Espíritu Santo, que se está manifestando en la tierra, pero solamente lo va a hacer si el humano está al servicio. Ya no viene claro. el espíritu a servir a los humanos. Hoy el humano es el que tiene que estar al servicio, por el cual solamente se canaliza a través de todos sus cuerpos energéticos la energía del Espíritu Santo. Hoy, por ejemplo, hablábamos antes de la charla, Mauri, que una de las energías que limpia los campos energéticos son las oraciones. El Padre Nuestro en arameo, la oración de San Benito, purifican los campos energéticos. Obviamente, si nunca hicieron este tipo de trabajos como poner oraciones de poder en sus casas, no esperen a que empiecen a calmarse la cosa, todo lo contrario, va a empezar a manifestarse incomodidad, van a empezar a generar, por ejemplo, si antes había problemas de vez en cuando y ustedes ponen estas oraciones, los problemas van a empezar a salir, porque es como destapar la olla a presión, va a empezar a salir eso que estaba ahí guardado bajo presión. Pero la cuestión es activar el miedo o activar la fe, la confianza. Eso es lo que nos quiere invitar el espíritu, eso es lo que nos quieren invitar el activar la intuición. Confía en vos, libera tu poder, eleva tu voz, habla los secretos. Sabé que estás viviendo una manipulación. ¿Qué quiere decir una manipulación? Que vuelvas a recuperar tu poder, tu soberanía. Eso te invita una energía de manipulación. Que seas soberano de vos mismo y solamente así aquella persona o aquella situación no va a tener más control sobre vos. Va a poder hacer todo lo que quiera, ¿no? Como esa frase que el aire es libre, no te toco, pero están ahí, ¿no? Dando vueltas. Eso quiere decir. O por ejemplo, que ser sensible es una debilidad, esa es otra creencia. ¿Cuántas personas decían, ay, qué sensible que sos, llorás por todo? Eso es ser débil. Eso no es ser débil, eso es ser sensible, sensible a cualquier cambio y manifestación. Ahora, si esa sensibilidad yo no le doy una intención, un propósito, una misión, sí me voy a ver desbordado por todo lo que está pasando, porque no tengo información, porque no tengo conocimiento, porque no estoy investigando. ¿Sí? Ahora, si yo soy sensible, investigo y tengo conocimiento y me acabo de dar cuenta que a mi campo energético ingresó una nueva energía que me está generando una dificultad, una especie como de trastorno, me está molestando, entonces voy a este tipo de herramientas que son jerarquías angelicales que personas sabios han canalizado y han puesto al servicio del humano, está para ser utilizado de generación en generación.
Las dinámicas familiares en realidad es la bandeja por el cual se sirve aquello que nutre y aquello que no nutre. Así que seleccionemos muy bien de qué nos vamos a nutrir, y aquello que no nutre no significa que no tenga un fin y un propósito y ocupe un lugar porque sí. Hay gente también que elige no nutrirse y está bien, ¿sí? Es por eso que nosotros decimos, bueno, ¿quién es bueno y quién es malo? Todos hemos sido en algún momento de nuestra vida el malo de la película, ¿no? Y viceversa. Claro, literalmente así, porque siempre hay un papel, ¿no? Siempre hay un papel que desempeñar. A veces ni siquiera nosotros intencionalmente vamos a ir a desempeñar ese papel, solo que la energía hace que nosotros detonemos cosas en los demás. Como por ejemplo, no sé, hay personas que sufren mucho porque hay injusticia, entonces la injusticia la puedes ver de muchas maneras, como por ejemplo que yo siempre hago cualquier sacrificio para llegar temprano a una reunión y nadie respeta eso, todos llegan tarde. Y entonces yo, que siempre he sido muy cumplido, llego tarde cuando esa persona está, precisamente porque mi campo tiene que mostrarle eso que le duele. No porque yo tenga la intención de hacerle daño, no porque yo tenga la intención de llegar tarde, no porque sea algo que quiera hacer, sino porque es la energía hablando a través de nosotros, siendo los actores para otros y ellos para nosotros, porque siempre es de doble vía, ¿no? Porque cuando ellos vienen a quejarse, entonces identificamos que también hay una energía en nosotros que tiene resonancia ahí, ¿no? Y que por eso pasan las cosas. Entonces esto es de estar como muy, muy atento a las sutilezas, a cómo son las relaciones, siempre como un observador, como ese observador de lo que está pasando en mi entorno, de lo que me llega del otro, de lo que siento cuando ese otro me habla, cómo me incomoda algo, lo que rechazo del otro. Todo eso es lo que me habla de lo que yo debo trabajar, de eso que hablamos de, me estoy haciendo cargo de, es eso. ¿Qué es lo que me espeja el otro, que me está doliendo tanto, que no lo puedo soportar? Y entonces me saca sentimientos de mal genio, de ira, de rechazo, bueno, esos sentimientos que salen ante una situación, normalmente me muestran algo en lo que debo trabajar o algo en lo que soy bueno o lo que vine a ser bueno, que es una elección que tengo que pasar. Por Sí, bueno, decirte algo, el dinero, ¿sí? un ejemplo. Siempre, ¿sí? El dinero, o por ejemplo, cuando tengo fobia con los animales, pues esas fobias con los animales a veces nos muestran una conexión muy impresionante con la naturaleza, pero que no estoy desarrollando de manera adecuada. Esos animales vienen a comunicarse conmigo y yo lo siento como un ataque, porque no estoy entendiendo las energías. Entonces, todo es un proceso, no hay nada como escrito de que esto es ABC, y no para todos significa lo mismo, porque somos totalmente diferentes, pero tenemos que estar atentos a esas micro señales que nos da la vida en el espejo del otro, ¿no? Sí, vos sabés que hay una manera de leer el campo energético y es, por ejemplo, reconocer que un árbol tiene una forma, ¿no? Y que depende de la especie, tiene propiedades, tiene una manera de expresarse físicamente y energéticamente, ¿no? Los árboles, por ejemplo, de pino tienen sus troncos finos alargados y terminan en forma de punta sus copas. El álamo, por ejemplo, tiene una copa redondeada, ¿no? Y así podemos seguir. Hay árboles que tienen flores, hay otros árboles que tienen frutos, hay otros árboles que solamente son hojas, hay otros grupos que no son árboles, pero que son llamados arbustos, como por ejemplo el bambú, que crece muy alto y que la manera estética en la que se relaciona son muchos bambús unos con otros para protegerse de las inclemencias de las tormentas,
y suelen ser finos, alargados, porque tiene la capacidad de resistir las tormentas. Eso que nosotros pensamos que los hace débiles es lo que los hace fuertes. La finura y la delgadez que nosotros pensamos que los hace débiles, juntos, muchos bambúes, los hacen resistentes, porque se pueden doblar sin quebrarse, ¿no? Y el árbol genealógico también es así. Cuando nosotros entendemos que lo que llamamos debilidad en realidad es una fortaleza, cuando nos unimos, cuando formamos, ¿no?, esa empatía, esa creencia, pero ¿qué es lo que estamos creyendo? ¿Creemos que ser débil es malo? ¿O creemos que tener sensibilidad bien desarrollada, intuición desarrollada, genera fortaleza y eso va nutriendo también a la parte positiva del árbol genealógico? Porque no se trata tampoco de estar hablando de situaciones, por ejemplo, de dinámicas familiares para ponerle juicio y crítica. Se trata de cómo podemos balancear esos desequilibrios y volver a restaurar la coherencia, volver a restaurar el balance, la armonía, para que por ahí comiencen verdaderos procesos de nutrición, ¿sí? No todo lo que heredamos es malo. Yo considero de que sí es cierto, como lo hablamos hace un rato, Mau, que a veces nos tocan maestros que no son buenos, pero que nos vienen a sacar buenos. Claro, nos hacen atravesar esas noches oscuras para que salgamos como el viento. Así es. El Y que son viento viene fijos, ¿eh? a soplarle el viento viene a soplarle a los árboles para que saquen sus raíces, no para tumbarlos. Tal cual. Es para Mirá, hacerlos enraizarse. hay una creencia que yo la escuché mucho, sobre todo, a ver, mi libre albedrío y mi disposición astrológica me hacen una buena comunicadora. Ahora, a esta edad, ¿no?, con mi soberanía desarrollada, no al 100%, porque siento de que nos falta vida, muchas vidas para desarrollar la soberanía que realmente tenían los maestros y los sabios de la antigüedad, pero vamos por ese camino, ¿no? En su momento había muchas cosas que me cruzaba con mucha gente que decía yo soy así, ¿no? Porque el dialogar tiene su lado filoso, podría decirse, Mau. Claro. El hablar tiene su lado filoso, Sí, ¿no? Es hay como que personas que desde la verdad, el ego justifican el cómo se expresan diciendo como de malas, así soy yo y me tiene que aguantar, porque es mi claro, forma de ser. es mi forma de El, ser y me tenés que aguantar, claro, el otro es el que tiene que aguantarse que yo sea así. así es. Entonces, obviamente, hay otra creencia limitante que la escuchaba mucho, que era cada vez que yo hablaba algo, y lo hablaba obviamente desde mi verdad, desde lo que podía ver. Y te estoy hablando siendo niña, adolescente, yo veo esto, veo que se tratan violentamente. ¿Por qué dicen que se aman cuando se violentan? ¿Por qué de repente pasa esto y no hacen lo otro? ¿Por qué se quejan de esta situación si están haciendo todo lo contrario? O sea, esas cosas llevaban luz a una situación cotidiana de costumbre, de que nos estaban revisando, nos estaban transformando, no se estaban haciendo nada. Se estaban alimentando con algo que realmente no era alimento. Entonces, cuando yo les decía, esto no es alimento, no es nutrición, ¿por qué no eligen otro tipo de alimento? Obviamente, otra de las creencias limitantes que venían era, calladita te ves más bonita, ¿no? El silenciar, el secreto. ¿Por Y, qué? y Porque también, y también viene ese de volvernos expertos en burlarnos del otro para callarlo, ¿no? Cuando está eso en nuestra familia, siempre están los familiares chistosos que son especialistas en sacar la pullita, en decirlo como broma, pero, pero, pero es una verdad escondida en una broma para que la otra persona no se calle, se limite. Y es justamente eso lo que hace activar en nosotros los silencios, porque cuando expresamos nos frenan, cuando expresamos siempre hay algo que no está bien, hay miradas, hay gestos,
como el cállese, le abren los ojos así grandes para que deje de hacer el comentario que está haciendo porque empieza a incomodar. Y nos callamos y dejamos de expresar lo que tenemos o lo que vinimos a expresar. Pero es importante el no dejar que esto pase. O sea, si nosotros vinimos a expresar, hay que expresar. Y no hay que saberlo expresar también, porque cuando tú expresas desde el ego, como hablamos ahorita, es así soy yo y entonces yo digo las cosas como son, duélale a quien le duela. Pero eso quiere decir que yo no estoy teniendo respeto por el otro cuando hablo, porque paso por encima del que sea y no me importa lo que piense. Y ahí es otra forma de callar a otros, ¿no? Fíjate, Mauri, yo mientras vos vas bajando la información, yo voy investigando también y he dado con una palabra que dice, por ejemplo, lo que una familia repite durante generaciones puede convertirse en identidad, ¿no? Fíjate cómo hoy está siendo tan manipulado incluso las identidades de género, ni hombre ni mujer. Si sos hombre, pero no te sentís hombre, seguramente sos mujer. Si sos mujer, pero no te sentís mujer, es porque sos hombre. Si no te sentís ni hombre ni mujer, es porque sos binario. Y si sos binario, es porque sos asexual. O sea, llega un punto en que el cuerpo debe ser rechazado. ¿Se entiende? La idea no es que te identifiques con uno o con el otro, la idea es que rechaces tu propio cuerpo, tu propia biología. ¿Para qué? Para que por ahí no pase ningún tipo de información que active el resto de tus cuerpos. La primera activación que tuve yo, siento, cuando era chiquita, era el sonido de los zumbidos, los oídos, zumbido en los oídos, era la primera activación, me ensordecía, no podía escuchar bien, estaba todo el rato sintiendo zumbidos, zumbidos, zumbidos. Obviamente que desde la medicina decían que era tinnitus, pero yo sabía que no era tinnitus, porque cada vez que pasaba el zumbido era porque veía una dinámica, una discusión o algo, y un zumbido, pi, de este lado. Pasaba alguna situación que podía identificar, pi, de este lado. O a veces todo completo y de repente entendía algo. O sea, había algo, se me estaba descargando un software, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de identidad, la palabra etimológica, o sea, si vamos a desmembrar, la palabra identidad es lo mismo, aquello que permanece, lo que se reconoce como propio, este soy yo, y entidad, ente, identificación, también es me identifico con esta entidad. Y una de esas, por ejemplo, son las creencias, mandatos, heridas, experiencias, roles, percepciones repetidas. Son maneras de cómo las entidades tienden a expresarse a través de un grupo de personas, un árbol genealógico. Así se expresan las entidades, a través de creencias. Y es lo que hoy estamos hablando, a través de memorias. ¿Cómo accedemos a las memorias? Bueno, a través de tu herramienta, de la hipnosis. ¿Cómo damos con esos mandatos? A través de reconocer cómo se está manifestando el campo energético, qué es lo que dice el campo mórfico. A través de las terapias cuánticas podemos ver que hay una expresión, podemos ver que el ser humano que asiste hacia nosotros viene con trastornos del sueño, trastornos alimenticios, conductas autodestructivas, por ejemplo, falta de conexión con el cuerpo, no puede dormir bien, rechaza, por ejemplo, palabras que sabemos que son de una autoestima elevado y no se quiere vincular con eso, como por ejemplo, sos muy bonito, sos muy bonita, no, eso lo decís porque me querés. O sea, incluso esa falsa humildad que nosotros sentimos que es buena, nos está generando un problema a nosotros mismos, porque es la falta de no merecimiento, el reconocer que sí, en verdad somos bonitos, porque todos venimos perfectos, ¿no? Y este cuerpo, este avatar, se merece que lo cuidemos, lo amemos, y cuando hay otro que nos los está diciendo, porque lo está viendo, la energía no miente, por supuesto, ¿no? Te vas a dar cuenta cuando es desde el corazón, cuando en realidad es desde la conveniencia, te vas a dar cuenta. ¿Por qué no lo recibimos? ¿Por qué decimos Mira, no? claro, y ahí en eso hay otra cosa que es muy importante y que en Latinoamérica lo hacemos como de manera muy coloquial.
el nombre. Cuando no me dicen por mi nombre, me ponen un apodo. Eso es muy normal en nosotros, poner apodos a las personas. Y entonces se crea una identidad, pero esa identidad no es él. Entonces no se siente parte porque está rechazando una parte de sí. Cuando ya lo incorporas a tu vida el apodo, o hay personas, y he visto muchos casos aquí en Colombia de, no sé, personas que se llaman Pepita y le dicen fulanita, porque toda la vida se acostumbró, es otro nombre totalmente distinto que no tiene nada que ver, que no es como Claro. esos diminutivos, o cuando se llama Francisca que le dicen Pachita. Eso tiene que ver, pero hay personas que, por ejemplo, se llama Juliana, pero toda la vida le dijeron Ana, o toda la vida le dijeron Sofía, porque se parecía a Sofía, porque a alguien le pareció que tenía que ser Sofía y se quedó Sofía. Ella no se llama Sofía, en ningún lado dice que se llama Sofía, Sí, pero tengo. siempre le dicen así, toda su familia la conoce así, no le dicen por su nombre jamás, y hay mucha crisis de identidad en eso. Entonces yo no puedo tener mi soberanía completa cuando yo no me acepto mi nombre, empezando por mi nombre, cuando yo amo mi nombre, porque además, para los que no saben, los nombres los escogemos nosotros mismos, somos nosotros mismos quienes les entregamos a nuestros familiares, a nuestros papás, esos nombres que debemos tener, porque el nombre tiene una fuerza, una energía. Esa energía es la energía vital de nosotros, la que nos da la personalidad, la fuerza para hacer lo que vinimos a hacer. Y cuando rechazamos esos nombres, estamos rechazando esa fuerza. Y eso es súper importante. O sea, es una identidad. No estoy siendo otra persona, no la que debo ser. Mirá lo que dice el campo energético. Por ejemplo, la identidad puede actuar como una entidad simbólicamente, sí. ¿Por qué? Porque una identidad muy rígida puede dominar decisiones, puede generar patrones automáticos, puede proteger heridas, puede impedir cambios o sostener personajes. Por ejemplo, yo soy la fuerte, ¿no? Yo soy la Sí, sí. salvadora, yo soy el abandonado, yo soy el que siempre pierde. Eso es una La identidad y víctima. está la víctima y está hablando de que hay un abordaje, hay una entidad que está drenando la energía vital de esa persona. Y cuando hay alguien que viene al árbol genealógico a traer luz, pues, ¿vos te sentís especial, Mauri? ¿Sos especial? Sí, toda la vida me he sentido especial. ¿Sos elegido? Ah, en un tiempo de mi vida sentí que no, ¿sabes? ¿Te En un elegís a tiempo vos de mismo? mi vida no me Hoy yo elegía. lo nombré, hoy yo lo nombré y le pregunté a una de mis alumnas, les dije, ¿vos sos especial? Y dudó. Y le dije, a vos te estoy preguntando, ahora, ¿sos especial? Claro, Sí, en sí, ese soy momento sí. especial. Sí, sí que soy especial. Y con una convicción que yo dije, wow, qué lindo cuando pasa esto. ¿Vos sos una elegida? Y se quedó pensando, escúchame, le digo, te estoy hablando a vos ahora. ¿Vos sos una elegida? Sí, me estoy eligiendo a mí. Muy bien, cuando vos te elegís a vos mismo y te das cuenta que sos especial, entendés que ser la fuerte en momentos que nadie te está pidiendo que seas fuerte no es una opción, es un desgaste energético. Exacto. Entender que cuando hay personas que están vibrando y que están yendo en contra de su propia luz, es porque están cayendo en conciencia. ¿Vas a salvarlos? No, porque es su camino, ¿no? ¿Entendés? De que si decís, por ejemplo, escuchás a alguien, no, yo soy el abandonado, a mí me dejan todas las mujeres, me dejan todos los hombres, ¿no? Siempre pierdo. Cuando no pierdo en el amor, me estafan, cuando no pierdo en el juego, cuando no esto, vos te estás dando cuenta que esa persona está actuando desde un modo de víctima, está viviendo un drama, pero ese drama está ahí para enseñarle algo. Entonces, sí podés ver las energías que van drenando esa energía vital que es ese ser humano, y solamente a través de volver a recuperar tu soberanía, utilizar la palabra, ¿no? En este caso volvemos otra vez con la palabra del Espíritu Santo, que no es la religión, ¿sí?
No venimos de una iglesia y no sé qué. No, no, no. La palabra del Espíritu Santo dice que nosotros somos chispas cósmicas que portamos una vasija y esta vasija es un avatar y que tiene una información de cómo se usa este avatar. Venimos con un manual de instrucciones. Lo que pasa que está guardadito en nuestro árbol genealógico. ¿A dónde? Y en las profundidades de las raíces. Hay que ir a la raíz para saber de dónde viene, por qué tu árbol genealógico es como es. El tema es que en la caída de conciencia nos perdemos y tendemos a juzgar y a criticar y no a observar desde el lado de la investigación, desde un lado neutral. Ahora lo estamos haciendo desde un lado neutral, estamos investigando. ¿Para qué? Para saber si hay estructuras psíquicas, revelar cuáles son esas estructuras, para revelar quiénes son los que utilizan las máscaras, cuáles son las conductas egoicas, cuáles son los personajes internos, las programaciones emocionales, las identidades heredadas. Identidades, me identifico con esta entidad, ¿sí? O sea, hay muchas cosas Mira, hay algo muy en esta importante en lo que experiencia. dices y que es una experiencia personal. Yo, durante mi adolescencia, mi juventud temprana y mi adolescencia, fui una persona con mucha energía masculina, mucha, o sea, súper enfocadísimo, líder. Es más, de la primer mujer que yo amé, así como el amor de mi vida, el primer amor, pues yo tenía como unos 15 años tal vez, duramos como 5 años juntos, y yo básicamente por mucho tiempo fui como el papá de la casa de ella, y ella la mamá, porque sus padres estaban en otra cosa. Su mamá no vivía con ellos, su papá pues iba y trabajaba, pero tenían temas de alcoholismo los dos. Y cuando estábamos, o sea, salíamos del colegio, estudiaban sus hermanos conmigo, también en el mismo colegio, íbamos a su casa y era como ser el papá de esa familia. Tenía una energía masculina pues bien centrada, y todo lo que yo eh, creaba crecía. Absolutamente cualquier negocio, cualquier cosa que yo quisiera emprender, cualquier semilla que yo botara al piso daba un árbol, mejor dicho. Era una energía poderosísima lo que emanaba de mí. Y fue así durante mucho tiempo. Antes de casarme, eh, mi mamá estaba viviendo conmigo, y yo hablaba con ella de cosas que nunca había hablado. Pues ya siendo un hombre adulto, tú puedes entender muchas dinámicas de lo que pasaba en tu infancia con tu papá. Entonces ella me empezaba a contar cosas y yo empezaba a identificarme con la energía de mi papá. Y un momento en el que de mi palabra dije, uy, yo no quiero ser como mi papá. Y entonces la energía cambió. Me volví como mi mamá. Justo en el momento de casarme. Cuando me casé, mi energía masculina bajó y subió mi energía femenina. Y eso fue un cambio súper abrupto para mí, porque todo lo que empezaba ya no crecía. Porque un hombre en energía femenina no puede crear. Es así de sencillo. Un hombre en energía femenina no puede crear. No hay manera. Porque la energía creadora de un hombre es masculina. Y punto. Así funciona. Igual que una mujer tampoco puede crear un hogar desde la energía masculina. Puede crear dinero, claro, pero no puede crear un hogar desde la energía masculina. Si tiene energía masculina en su ser, no va a poder crear un hogar. Va a llegar un hombre con energía femenina que no va a poder estar cómodo con su energía y siempre va a estar agachando la cabeza y va a ser un hijo más. Y bueno, hay muchas cosas que pasan alrededor de esto. Pero al hacerme consciente de esto y poder dar la vuelta a la situación, porque claro, es entender que si yo rechazo una parte de mí, pasa esto, las energías cambian. Estoy rechazando mi apellido por parte de mi papá, estoy rechazando
la masculinidad que viene de él, esa energía masculina poderosa, creadora, protectora, que es la que da, y estoy rechazando eso, pues ¿qué me queda? La energía femenina. Y empieza a voltearse la torta. Y nada de lo que hacía salía. Pueden ser genialidades, pero nada de lo que hacía funcionaba. Hasta que volví a retomar mi poder. Y entonces ahora la energía volvió a ser la que era. Pero para eso hay que tener la conciencia de poder analizarlo, ¿no? Poder darse uno cuenta qué fue lo que dije, qué fue, por qué lo dije. Porque fue en solidaridad con mi mamá. En esa solidaridad que da el amor de decir, yo no voy a ser capaz de dañar a una persona como lo hizo mi papá con mi mamá. Entonces desde ahí entregué una energía que era súper poderosa y súper creadora en mí. En vez de canalizarla de una manera diferente, la rechacé inconscientemente. O sea, esto no fue como desde algún conocimiento, porque fue una reacción de, obvio, yo estoy viendo que yo estoy tomando los patrones de mi papá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo era muy de, vamos a ir a almorzar a este restaurante. No te pregunto si quieres ir a este restaurante, si te gustaría. Hoy vamos a ir a este restaurante. Así era mi energía con la mujer. Entonces yo decía, uy, entonces estoy pasando por encima, ¿qué tal ella no hubiera querido? ¿Qué tal? Muchas cosas. Y entonces desde ahí empecé a rechazar esa energía de tomar la decisión, tomar la iniciativa, que es algo que ya los hombres no tienen hoy en día. Cómo tomar esa iniciativa de resolver, de leer el campo de una mujer para saber qué es lo que quiere, qué es lo que necesita y resolver por ella algo que ella no le ha pedido, porque es lo que siempre quieren, que uno le resuelva algo que ella no te dice, y eso solo se hace desde la conexión de esos sentidos coordinados, ¿no? Cuando estamos en resonancia los dos, yo puedo leer tu campo y saber qué es lo que quieres. Por eso es que las mujeres siempre quieren que el hombre entienda esa telepatía y el hombre no la entiende porque no está en la misma resonancia. Cuando se logra por fin esa resonancia, lo logras leer ese campo y entonces empiezas a actuar así, en concordancia con esa energía. Y es maravilloso vivir así porque entonces es como me conoce perfectamente, me entiende, sabe exactamente lo que quiero, pone cuidado a lo que digo, cuando lo digo, cómo lo digo, si hay algún cambio en mí lo nota. Todo eso que las mujeres quieren que los hombres tengamos, se da cuando las energías están resonando de la manera adecuada. Cuando no está en resonancia, no hay una comunicación de los sentidos. Y ahí es cuando se pone difícil la relación, porque pues es como, pues yo no leo la mente todavía, ¿cómo voy a saber que ella lo que quería era esto y no esto? ¿Sí? O sea, pero hay una manera de que sí funcione eso. Lo que pasa es que hay que trabajar la energía para poder entenderlo. Y lo primero es aceptar qué es lo que soy, de dónde vengo, cuáles son mis apellidos, cuáles son mis nombres. Y desde ahí para acá empieza a cambiar la energía. Cuando yo acepto por completo quién soy, qué es lo que me identifica. Así el nombre no me suene bonito. Porque si me lo puse es por ahí. ¿Sabes qué dice el Mauri? Que el cambio, aquellas personas que recuerdan, saben que el cambio no existe. ¿Por qué? Porque entienden que lo único que hay que hacer es recuperar la memoria y transformarla. ¿Por qué? Porque ya tenemos toda la información de todas las vidas pasadas en esta. En esta ya está toda la información de todo lo que vivimos en el pasado. No necesitamos ir a escarbar, a identificarnos porque yo en otra vida era una maga, era esto, era lo otro, ¿no? Porque hoy hay mucha calidad de conciencia gracias a identificarse con un arquetipo que murió hace miles de años, ¿no? O hace cientos de años. Entonces, Claro. lo que se dice para el campo energético es que el gran reto que tenemos las personas el día de hoy es recuperar la memoria y transformarla. Transformamos esa memoria. Ahí es donde nosotros
Al transformar esa memoria, creamos nuevas creencias, no las mismas, y rechazarlas y negarlas y juzgarlas y criticarlas y decir yo esto no lo quiero, me alejo, porque si voy a donde voy, por más que me separe de mi árbol genealógico, mantengo en mi mochila las mismas creencias. Entonces, si yo las niego, las rechazo para mí, va a venir otro a mostrarme que siguen estando ahí. Y ahí es donde muchas personas no entienden por qué siguen atrayendo a las mismas personas cuando se abren, por ejemplo, el amor. Porque seguís cargando las mismas creencias. ¿Por qué? Porque las juzgás, las rechazás y las negás. Ahora, cuando aceptás que esas creencias están, sí, es parte de mi vida. O sea, yo me harté de escuchar chistes machistas. Es parte de mi árbol genealógico. No lo voy a negar. No voy a decir que no existe. Sí existe. Lo acepto, lo integro y lo transformo. ¿Cómo qué? Como que voy a poner límites. Como que mi energía femenina es tan valiosa como la energía masculina. Y me permito habitar mi energía femenina sin creer que eso es un peligro para el hombre. No es un peligro para el hombre una mujer que habita su energía femenina. ¿Por qué? Porque una mujer con energía femenina bien centrada le puede asistir al hombre en los campos energéticos, los campos intuitivos, los campos más sensibles, para que el hombre tenga el camino limpio para seguir creando, seguir proyectando, seguir expandiéndose. Exacto. Siento que nosotros todavía tenemos mucho por aprender, somos unos neófitos, estamos reconociendo apenas el ciclo de la transformación de estas primeras creencias que estamos agarrando y las estamos transformando. Todavía no vimos el verdadero potencial de la energía femenina y masculina puestas al servicio. Todavía no lo vimos. Claro, no hemos Entonces, entendido qué es lo bueno de cada una de las energías y qué es lo que debo potenciar en mí cuando tengo esa energía, y cuando no la tengo, qué es lo que debo hacer para que llegue, ¿no? Porque es muy importante eso. El poder entender cómo funcionan las energías te ayuda a saber que hay un orden, no tal porque, cual. no porque, no porque sea algo impuesto, sino porque la energía funciona así. Entonces el hombre es dador. El hombre, su función como hombre es dar, entregar. Cuando el hombre está en el masculino, parado en la fuerza masculina, su naturaleza es entregar. Entonces los hombres que pagan la cuenta, ¿no?, están en energía masculina. El hombre que va por la mitad, como hoy en día se usa y no sé qué, él no está en energía masculina, está en energía femenina. La mujer, en general, cuando está en energía femenina, no es alguien que espere pagar una cuenta, por ejemplo. Es alguien que está deseando que la atiendan, que le entreguen, que le den, porque esa es la energía femenina, es la energía de recibir. El hombre entrega, la mujer recibe, es así como funciona. Así debe ser y funciona la energía. Entonces, hoy en día se tergiversa muchas cosas, porque empiezan las redes a hablar de que es que son interesadas, es que no Sí, es bueno, así, no es así. pero Pueda que haya personas que sean interesadas, y eso no importa. No importa si tú estás dando a una persona que está ahí por interés. Si está llegando una persona que viene por interés, eso te muestra otra cosa de ti que tienes que resolver. tal Pero cual. el que tú tengas una energía de dar, quiere decir que tu energía masculina está centrada en lo que debe estar, o sea, en el centro masculino de dar, de entregar. Así es que funciona la energía masculina. Y hay muchas formas de sincronizar esa energía. Por ejemplo, cuando duermes, la energía masculina siempre debería dormir en el lado derecho. Y eso, cuando las parejas a veces tienen cambiados esas posturas en la cama, que el hombre duerme a la izquierda, la mujer a la derecha, se nota ese cambio en la energía femenina del hombre y la energía masculina de la mujer en la casa. Puede que afuera no, pero en la casa se nota. Sí. Entonces, solo con el cambiar de posición en la cama, esa energía empieza a entrar en resonancia. Y así en muchas cosas. O En sea, la... sí, Mau.
Por ejemplo, en los hombres, la energía de los hombres eh, es una energía que se intenta reparar. Es decir, cuando un hombre está en energía masculina real, el hombre no se va en el primer problema, porque el hombre intenta reparar, todo lo intenta reparar, es energía masculina. No solamente físicamente de cambiar, no sé, los tacos o lo que sea, reparar cosas en la casa, no solo esa energía, es la energía de reparar la situación. Entonces, un hombre que en la primera se fuga, no es un hombre que está en energía masculina, porque los hombres nos quedamos a Igual. reparar. Cuando el hombre finalmente entiende que no puede repararlo, es ahí cuando su energía empieza a decir, tengo que salir de acá. Ya aquí no hay nada que hacer porque ya no se puede reparar. Entonces empieza a haber un cambio de energía hacia el irse. Pero para que eso llegue, ha pasado mucho en la cabeza de ese hombre intentando reparar la situación de una u otra manera. Obviamente no somos perfectos, obviamente. Cometemos un montón de errores porque vienen todas estas creencias limitantes que venimos trabajando de generación en generación y, y entonces hacen que Y que nosotros han logrado actuemos de quedarse una como u una otra forma. identidad, Ajá. que han logrado quedarse como una identidad. Entonces es muy común escuchar a muchas personas del mismo árbol genealógico que digan, bueno, nosotros somos así. Si no te Exacto. gusta, ahí tenés la puerta. Ándate si no te gusta. O sea, yo soy de las personas que piensa y que siente que cuando alguien te está diciendo que en verdad que es una mala persona, créele. No esperes a que te muestre sus malas acciones. Créele si te lo está diciendo, ¿no? Ahora nosotros pensamos que somos los salvadores y que entendemos de que si nosotros somos buenos, esa persona va a cambiar, se va a reivindicar. Ahí es, por ejemplo, en los árboles genealógicos donde hay secretos, manipulaciones, abusos, ahí es donde se normaliza y se naturaliza la violencia, pensando de que ese hombre o esa mujer que es violento o es violenta va a cambiar por un acto de fe, por un amor, ¿no? Y entendemos de que muchas veces ese amor no es realmente amor, sino es una lealtad, es un contrato, una creencia limitante de que las mujeres tienen que aguantar. Bueno, pero esa persona ha sido violenta conmigo, algo le habrás hecho para que sea violento con vos. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿No? Sí. O mujeres o hombres que han sido abusados. Es que mira cómo salía al baile, es que mira cómo estaba mostrándolo todo. O sea, ese tipo de cosas que hoy en día está siendo atacado y rechazado, tiempo atrás, eran moneda corriente, era algo que sí se cuestionaba, que se accedía, había acceso carnal a una persona por cómo estaba vestida, por eso era que se accedía, ¿no? Imaginemos hoy eso como una conducta social. ¿Para qué están las leyes? Existen leyes cósmicas que hablan de un orden, pero solamente se va a hacer presente cuando hay un desorden. Ese desorden tiene que ver con la energía que habilita y que se manifiesta en un árbol genealógico. Un árbol genealógico habilita y manifiesta un tipo de energía. Sea bueno o sea malo, es el tipo de energía que se está manifestando. Entonces ahora vamos a resolver cómo suceden las energías distorsionadas, energías desequilibradas que traen frecuencias de bajo astral que van drenando la energía vital de todos los seres humanos que bajan como chispas cósmicas en formato de árbol genealógico, ¿vale? Y una de ellas, por ejemplo, es una creencia limitante que me sumergió a mí muchísimos años en una falta de valoración y de autoestima, que es creer como una persona, por ejemplo, más joven que yo, como una persona exitosa, como una persona, por ejemplo, que no tenga hijos, va a elegir a una mujer como yo que estaba con problemas de carencia, con hijos, separada, más grande. ¿Por qué alojé en mi mente que eso era un problema? ¿Por qué no lo vi como que es mi realidad con su realidad y eso podríamos generar juntos una nueva realidad, fusionar energías? ¿Por qué? Porque parecieron las creencias. Para eso están.
Si vos entendés que estás viviendo una vida que realmente te gustaría transformarla, lo primero que hay que revisar cuáles son las creencias. Y revisar desde el lado de la aceptación y la integración para poder transformarla, no desde el juicio y de la crítica. Así que cuando dejé de juzgarme y criticarme, empecé a sacar lo mejor de mí. Empecé a Claro. tener realmente el potencial y empecé a dar con mi misión y mi propósito. Así que agradecida Claro. también por esas relaciones hermosas. Y lo primero que uno tiene que ser consciente es que es un alma, ¿cierto? Es un alma que resuena. Y es un alma que resuena con otra alma. Y realmente la edad del físico, hasta a veces la localización física de las personas dejan de ser un factor. Cuando tú conectas desde el alma, no hay un límite para la conexión, no hay edad, no hay raza, no hay nada segregante. Al contrario, hay completa unión de las energías, completitud. Es una suma, es una multiplicación, no es una suma, porque se multiplican las energías para potenciar todo lo que viene. ¿Sabes? Hay otra cosa que hablaste acerca de ir a ver las vidas pasadas, que es una discusión que tenemos siempre pues, entre hipnoterapeutas, ¿no? Porque hay algunos que prefieren no tocar las vidas pasadas. Precisamente por eso que tú dices, porque se traen cosas que a la gente asocia aquí en el ahora y lo toma como suyo. Y en esto hay que tener cuidado es cuando se está hablando con la persona en las primeras entrevistas. Lo que yo hago es primero empezar a sacarlos del papel de víctima, porque si estás en el papel de víctima, cualquier cosa que vayas a ver la vas a utilizar en tu contra. Así es. No importa si es en esta vida, no importa si es en otras vidas, todo lo que no llegue de tu memoria. No hace falta que accedas a hipnosis, ¿sí? Para caer en conciencia, porque hay personas que le temen al fuego y de repente empiezan a soñar que en otras vidas se las ha quemado. ¿Entendemos? Y esa persona jamás hizo hipnosis. O otras personas de repente sienten como que tienen una energía y les gusta, por ejemplo, la luna, y tienen cristales, y les gusta la arbolaria, y esto y lo otro, y de repente comienzan a llamarse: yo soy una bruja verde, yo soy una bruja blanca, y yo soy una bruja negra, y yo soy una bruja oscura, y empiezan ahí a conectarse con las energías que siempre están disponibles, generación tras generación, década tras década. ¿Por qué? Porque el tiempo no existe. Existen los cuerpos dimensionales. Y estas energías que son multidimensionales, como nuestro cuerpo, como nuestro avatar, entiende de las leyes universales. Nosotros no lo entendemos porque vida tras vida tenemos que recuperar otra vez la memoria. Hagamos de cuenta que nos vamos, nos desprendemos de este avatar, ¿no? Y volvemos otra vez a este avatar, y no solamente tenemos que aprender a usarlo, aprender a caminar, a hablar, tenemos que sobrevivir en esas primeras etapas, perdemos la memoria, después hay que recuperarla y encima hay que hacer un trabajo y hay que hacer una chamba. Todas esas cosas en una sola vida. Y después todas las energías que están ahí, que no pueden ocupar un envase, una vasija, porque es materia densa, pero contenida en chispa de luz, no pueden habitar nuestra vasija. Cuando hay personas que dicen: esa lo poseyó tal, no existe eso. Puede haber una molestia, puede haber una interacción a través de una escucha, porque esa persona es sensible y puede escuchar, como hay frases y cosas que se van repitiendo que la mantienen en instinto de supervivencia, no la dejan tranquila, ¿sí? No puede recuperar su paz. Sí que puede pasar, lo único que hay que hacer es volver a recuperar soberanía y decirle a esa energía que se aleje, que no tiene nada que hacer acá. De ahora en más investigamos. Claro. Y también es muy importante el entender que la energía siempre te va a mostrar lo que tienes que entender, ¿no? Lo que necesitas. Entonces, si lo que necesitas entender es que nosotros somos un cúmulo de conciencia que viene acumulando conciencia vida por vida, y que toda esa conciencia viene en este mismo paquete de todas las vidas que ya hemos pasado, pues aquí está la información de todo lo que ya viví, porque es un cúmulo de conciencia.
lo que está habitándome es un cúmulo de conciencia. Y eso es mi personalidad. La forma como yo enfrento la vida es el resultado de cómo la he enfrentado en otras vidas. Siempre actúo de la misma forma cuando hay un problema. Yo reacciono de esta forma cuando pasa Sí, esto o pasa aquello. Eso es lo que genera mi personalidad, tal cual. ese cúmulo de conciencia. Vida tras vida, al acumular más conciencia, empiezo a actuar de manera diferente ante la misma situación. Y es el Y ahí es objetivo. cuando aparecen, cuando te dicen vos ya no sos el mismo, ya no sos la misma, estás cambiado, ¿qué te pasa? ¿No? Y ahí es que nos Exacto. damos cuenta de que nosotros estamos generando esa transformación. Esa transformación es por un bien superior o en realidad lo que estamos viviendo es como una falsa espiritualidad. No lo sabemos. El mundo, la vida, es tan compleja en sí misma, pero a la vez tan sencilla, que si adoptamos conductas, hábitos sencillos, vamos a poder vivir la vida de manera más alegre, más auténtico, vamos a poder crear y no generarnos y no quedarnos tanto, ¿sí?, observando la herida. La cuestión es darle el alimento, energía, oxígeno. ¿Qué es lo que nos recetaban antes cuando éramos chicos? Sáquelo a pasear, señora, sáquelo al parque, que le dé el sol, déjelo que salte, que desgaste esa energía, ¿sí? No lo mantenga durmiendo todo el tiempo. Ahora los dispositivos celulares y toda la distracción que hay mantienen el cuerpo dormido y la mente y la emoción de los chicos están subiendo y bajando, subiendo y bajando. ¿Y ese cuerpo dónde está? ¿A dónde quedó? ¿Quién lo ocupa? ¿Creencias limitantes? Sí, para poder transformarlas y liberar todo el potencial. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos nuestras propias herramientas para heredar eso. Ya no heredemos creencias limitantes. ¿Qué es lo que están pensando heredar? ¿Cuál va a ser tu herencia? ¿Cuál va a ser tu huella? ¿Qué le vas a dejar a esta? ¿Con qué van a sembrar si las semillas que están dejando no son nutritivas? Bueno, empezá a generar tu propia semilla nutritiva. ¿Cómo hacer? Recuperar la conciencia. Volvete un ser despierto. ¿Vale? Mauri, ¿querés que hagamos una lectura del libro de antroposofía? Sí, me encanta, me encanta. Bueno, contame cómo te gustaría que lo abordemos. ¿Por número de página, frase o suelto? Número de... No, dejémoslo ahí suelto. Vale, Donde abras. ok. Vos me decís y yo freno, ¿vale? Ok, me dices cuando arranques. Ahora, Ya. ok. Siempre te toca con imágenes, Mau. Soy muy visual. Wow. En el estado primitivo de la Tierra, todo era bueno en gran manera. Imagínate, mira. A ver. Ay, no la veo bien, está un poquito oscura. A ver, espera. ¿Qué se ve ahí? Como árboles, como una fuente. Ok. ¿Y ahora? Dos personas, supongo que Adán y Eva. Adán y Eva Ajá. En el paraíso. en el paraíso. Y hasta puede ser que nos señalen sarcásticamente los desastres en que la voluntad humana no tuvo la más remota intervención, como las sequías, como los terremotos, las erupciones volcánicas, los tifones, etc., que parecen sembrar ciegamente la destrucción en un universo al que un Dios amante debería dedicar mayores atenciones. Para contestar satisfactoriamente a estas objeciones, tenemos que recurrir otra vez al libro inspirado por Dios mismo y remontarnos en sus páginas al origen de todo, de lo bueno, de lo malo. En él encontraremos la respuesta a todas las preguntas que puedan oprimir nuestro pecho y angustiar nuestra mente. En él se nos explica que Dios no hizo al hombre capaz de cometer tan fatales errores y provocar accidentes y anomalías en su perfecta economía como lo vemos hacer hoy. Dios hizo recto al género humano, mas ellos se han buscado muchos artificios, y si leemos atentamente el relato inspirado, notaremos que el género humano, el Adán, como dice el original, es decir, el hombre, buscó estos artificios una vez que,
a instigación de un espíritu maléfico, se hubo apartado de la senda de la obediencia de las sabias leyes de su creador. Y en el relato de su primera desobediencia encontraremos también la descripción de cómo penetró la muerte en el universo. Después de presentarnos, en efecto, en pocas palabras, el nacimiento de nuestro mundo y el cuadro ideal de una tierra donde todo era bueno en gran manera y regido en perfecto orden por la omnipotencia del Creador, se nos explica que mientras se hallaba la primera pareja en su hermosa morada del Edén, el espíritu maléfico, asumiendo forma de serpiente, habló a la mujer y le insinuó dudas acerca de la bondad, de la sinceridad y la sabiduría de Dios. El Creador había creado al hombre recto, es decir, sin defecto ni propensión natural al mal, pero no incapaz de desobedecer sus leyes, pues en tal caso no hubiese sido un ente libre, sino un autómata, una máquina incapaz también de amarle. Y puesto que Dios es amor, el amor de sus criaturas era el objeto de su deseo, y no la obediencia mecánica. El hombre, o mejor dicho, la primera pareja de seres humanos, debía manifestar su amor de una manera sencilla, obedeciendo respetuosamente una sola prohibición. Se trataba de una orden, al parecer sin importancia, referente a una función indispensable para el mantenimiento de la vida, de la alimentación, y no concernía, por lo tanto, al dominio del apetito. Mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Habla mucho de todo esto, ¿no? De la reencarnación, habla de ese escoger el ego o escoger el alma, escoger desde el miedo o desde la felicidad, desde el amor. Para ¿Y mí cuántas es personas? eso, ¿no? Sí, ¿Cómo vives tu vida escogiendo de la mejor manera cómo recibes lo que te da el exterior? ¿Desde así dónde como estoy seleccionas tu recibiendo? vestimenta, así como Exacto, seleccionas tu vestimenta, tus alimentos, ¿cómo seleccionas tu calidad de pensamientos? ¿Podés hacer exacto. una selección de tus emociones? ¿Podés darte cuenta que tus pensamientos y tus emociones son la energía que van creando tu realidad? ¿Sos capaz de transformar tu realidad cuando se presente esta energía, llamémosle maléfico? Porque hoy muchas personas se preguntan, ¿por qué existe el mal entonces? ¿Por qué viene Claro. en este árbol genealógico que abusaron, hicieron esto, hicieron lo? ¿Por qué? Ahí está el porqué. En esta Y es frase que simple, leímos está por qué. Porque es existe simple libre porque albedrío. exactamente, porque existe el libre albedrío y nosotros podemos vivir la experiencia que queramos, porque siempre el objetivo es convertir una experiencia negativa en luz. Ese es el objetivo. Así que Transmutación. estamos preparados para sumergirnos en la oscuridad. Es parte de nuestra esencia el poder sumergirnos en la oscuridad para transformar eso en luz. Es parte de lo que venimos a hacer. Y esos son los procesos que vivimos de sanación. El, una herida me sumerge en la oscuridad del dolor, pero también me saca. Cuando yo, a través de mis fluidos, del llanto, de expresar ese sentimiento doloroso, dejarlo atravesarme, dejarme sentir ese dolor, puedo sacarlo para convertir eso en una experiencia de conciencia y en algo positivo que me va a hacer abrirme a una relación totalmente diferente con una nueva persona que venga para mi vida. Entonces, eso hace parte de nosotros, el escoger. Pero ¿cómo lo escojo? Si yo estoy en queja, si yo estoy en victimismo, voy a estar en esa cadena de dolor siempre y no voy a salir Sí. de ahí. Si yo Bueno, estoy en tenemos soberanía, el aporte. ¿Sabes que tenemos aporte biológico ahora? El gran espíritu, que es la madre tierra, tiene su propia biología, como nosotros también tenemos nuestra biología, ¿no? Y que compartimos ADN del planeta Tierra porque tenemos un cuerpo que es del planeta Tierra y acá se queda, ¿sí? Podemos llamarnos seres estelares, semillas estelares, extraterrestres, de la civilización, de esto, del otro, pero nuestro cuerpo, nuestro avatar, es de la Tierra y en la Tierra se queda.
Así que mientras vivamos esta experiencia, por lo menos comprendamos un poco cómo funciona nuestro cuerpo físico, mental, emocional y espiritual, cómo se mueve, cómo interactuamos, cómo podemos estar al servicio de la humanidad, teniendo en cuenta de que si tratamos bien a la naturaleza, tratamos bien a las mascotas, a las plantas, a los niños, a todas las personas, ¿no? Es como, ay, como esa frase que dice, y la dije al principio, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te estás tratando vos? Ahí te vas a salir del rol de víctima, ahí vas a comprender por qué vivimos todo lo que vivimos. Todo se trata de un proceso de muerte y de transformación. Siempre. Y cuando morimos a muchas cosas, entendemos que solamente con el hecho de aceptar que estamos muriendo, ya también estamos generando vida. Y eso es lo que importa. Claro, Eso es lo que importa. lo importante del proceso de la muerte es ese, darnos cuenta que es una transmutación de energía, no es un final, como la muerte física. La muerte física no es Tal un cual, final, es una tal cual. transmutación de energía. Estamos dejando esta vasija para ir a vivir una experiencia nueva. No estamos dejando definitivamente la vida, porque no es así, no funciona así, somos almas eternas. Simplemente salimos y dejamos atrás algo que ya nos enseñó, como todo en todas las experiencias de nuestra vida. Las lecciones aprendidas se quedan y las lecciones difíciles son las que siempre vamos a recordar como con más cariño. ¿No te pasa que, por ejemplo, en el colegio, el profesor que era el más cuchilla, el más difícil, es como el que más le tienes cariño? Porque fue el que te la hizo tan difícil, que te hizo esforzarse, te hizo sacar algo diferente que no sabías que tenías para poder lograr eso. Y cuando tienes y consigues algo con esfuerzo, se siente satisfacción, porque es eso, hubo un dolor, hubo un sufrimiento en algo que yo no quería hacer, pero lo convertí en algo lindo, que es satisfacción. Satisfacción de haber logrado algo que yo no pensé que podía ser capaz de lograr. Mientras que una persona que le deja a uno todo fácil, uno dice, ¿cómo era que se llamaba fulanito que era tan buena gente? Pero no me acuerdo ni el nombre. Pero pregúntele por el profesor Cuchilla, se sabe el nombre y el apellido. Sí, Es tal eso. cual. Estamos diseñados para vivir experiencias de dolor y atravesarlas para convertirlas en luz. Por eso esas experiencias son como lo que más nos llama la atención. Es lo que le da la fascinación a la vida. Si todo fuera plano y todo fuera sencillo, pues sería muy aburrido para nosotros. O sea, si no hay emociones, si no hay altos y bajos, si no me enamoro y si no duele, y si no me dejan, y si no hay drama, y si no hay de todo eso algo positivo, pues la vida no tiene color. Sería Tal solo cual, blanco o negro. Y tal pues, cual. ¿cuál es la emoción de vivir si no atravieso eso? Porque allá arriba lo único que hay es amor. Amor completo, no se siente, no se sabe, no se disfruta una comida, no, esas sensaciones no existen allá. En cambio acá las tenemos, y tenemos las dos, lo bueno y lo malo, para que podamos experimentar las dos caras de la misma moneda y convertir todo eso en luz, que es el objetivo final, convertir Tal cual. todas las experiencias negativas en positivas. Sí, y entender, ¿no?, que también como somos y venimos de un árbol genealógico y que hoy estamos hablando de creencias, existen también árboles genealógicos que los unen las creencias, por ejemplo, religiosas, o por ejemplo, creencias políticas, ¿no? O creencias sociales. Yo creo que si hay alguien que es de mi nivel adquisitivo, es bien aceptable en mi familia, y si es alguien que es diferente a mi nivel adquisitivo, por ejemplo, es rechazado. Visto está que uno de los ejemplos más poderosos que se vieron en estas últimas décadas es el hijo de la princesa Diana de Gales, que eligió casarse con una plebeya, como dicen ellos, ¿no? Y eso es parte también de la elección propia, y entender de que así como hay creencias que limitan, hay creencias que eliminan esos límites, los corren, los quitan, no los eliminan, perdón, los corren. ¿Por qué? Porque los límites tienen que estar ahí siempre, ¿no? Porque es el que va a marcar que llegaste hasta ese punto y hasta
¿Y hasta qué punto estás vos dispuesto a superar tus retos? ¿Estás dispuesto a saltar? ¿Estás dispuesto a vivir en amor? ¿Estás dispuesto a que lo que se venga, sabés que es un verdadero aprendizaje si aceptás ese vínculo amoroso? Sí, acepto. No, no acepto. Así empiezan también los contratos, ¿no? Cuando uno se casa. Sí, acepto. ¿No? Son Claro, hasta creencias. dónde te abres a la Exacto, experiencia, ¿no? Porque tal cual. finalmente todo eso son experiencias. Hay experiencias que tú sabes que van a ser dolorosas y que a veces es difícil decir me voy a lanzar a esto, pero cuando disfrutas de la vida, sabes que es mejor haber hecho que haberme quedado parado mirando cómo pasa la vida. Entonces es mejor lanzarse a vivir una experiencia, así sea dolorosa, así sea lo que sea, que quedarme parado mirando a ver qué hubiera podido ser, imaginando lo bonito que hubiera podido ser o no. Sí. Pudo ser una experiencia de miércoles, pero me lancé. Pero mandate, lanzate. Exacto. Una de las cosas que más viví con personas que estaban trascendiendo es que siempre me he preguntado, y me he preguntado mentalmente, ¿no? Porque preguntarle a la persona si tenés algún pendiente o qué te hubiese gustado o qué es lo que estás sintiendo y pensando es como, es limitarse a uno, ¿no? A decir, bueno, ahora que entiendo que estás trascendiendo y que estás viendo cómo funciona el campo mórfico, dame estas respuestas. Pero ¿qué pasa? Solamente con el hecho de pensar, esa persona sabe cuáles son tus pensamientos y hasta te puede enviar telepáticamente la respuesta. Claro. Y sí he pensado, ¿qué te hubiese gustado saber, sentir o hacer ahora que tenés esa conciencia? Y la mayoría, todos me han dicho haber hecho aquello que no me atreví a hacerlo. Claro. No se El arrepentían de lo que lanzarse. hicieron. No se El arrepintieron de lanzarse. lo que hicieron. Se arrepintieron Yo de lo que nunca, no hicieron. Así que nunca, claro, nunca hay arrepentimiento en algo que no me atreví a hacer. Porque lo hice. O sea, finalmente me lancé, me fue bien, me fue mal, me fue como me fuera. Hubo un aprendizaje, hubo conciencia, hubo revolcón, hubo de todo, pero al final hubo un aprendizaje, entendí algo o pude darme cuenta que estoy repitiendo otra vez, me volvieron a revolcar otra vez porque no entendí la primera vez o la segunda o la tercera vez que me pasó lo mismo y estoy aquí otra vez repitiendo la revolcada, pero me atreví a hacerlo, porque si no me atrevo, estoy viviendo una vida vacía, estoy viviendo una vida sin sentido. Y el sentido de la vida es generar experiencias, o sea, nosotros venimos aquí a vivir experiencias, no a ver cómo las experiencias pasan por nuestros ojos. ¿Sí? Cómo los demás viven, ¿no? Yo tengo que tener la valentía de vivir, de entregar una carta, de hacelo. hacer una El tipo, canción, ah, de entregar ese amor que tiene mi es cierto, corazón, de expresar, de decirle, oiga, usted me gusta, usted sí, lo que es sea, cierto. ¿entiendes? No quedarte con las No ganas, sí, quedarte con las es ganas cierto. de contestar la carta, por ejemplo. Sí, yo todavía estoy esperando a que me griten correo. Pero Mauri, es eso, bueno, pero está bien, o sea, es nosotros la nos vida. tenemos que abrir a lo bueno y a lo malo y a todo, y que realmente a veces lo bueno viene con su yin y yang, ¿no? Lo bueno dentro de lo malo dentro de lo bueno, y entender que cada situación, por más que parezca mala, siempre tiene su parte buena, y cada Siempre. situación que es buena siempre va a traer su parte que no es tan buena y que molesta, porque de eso se trata, de entrenarnos a nosotros mismos. Así que bendecidas todas esas personas que se eligen a sí mismas, que son especiales, que entienden que dinámicas familiares no es un impedimento, es por el lugar donde accediste a llegar y canalizar toda esta información tan hermosa, todo este ser tan hermoso que sos, y compartir realmente cómo lo hiciste, cómo transformaste, cómo transmutaste, Mauri, los secretos, los abusos, la manipulación. Bueno, lo hicimos conocimiento y lo estamos compartiendo y te estamos brindando ejemplos. Bueno, ¿cómo se transmutan la energía de las creencias? Empezá a generar tus propias creencias. Hacete un libro, hacete un mood board. Si sos el primero en entender que si vos pones energía vital a ese proyecto y lo alimentás, es como gestar un bebé. Sabés que a los 9 meses va a nacer.
no vos en tu biología, en tu cabeza, en tus conocimientos, no cabe la idea de que pasado los 9 meses el bebé no nazca, ¿sí? Pueden nacer de forma natural o pueden nacer de forma artificial, pero van a nacer. Entonces, ese proyecto que vos tenés, si vos lo alimentás, lo nutrís bien, va a nacer. Así que, si vas a ser el primero en tu familia que va a alimentar un proyecto, hacelo, esas son las nuevas creencias. Ese es el nuevo avatar, el que se está transformando a sí mismo. Hacelo. Sin miedo, el miedo ya existe, el miedo ya pasó por las venas de todos los árboles genealógicos. Bueno, ahora hacelo con miedo, lánzate, ¿no? Y si hay alguien, por ejemplo, que dice, bueno, pero yo tengo miedo de que me rechacen, ¿no? Porque existen las heridas del rechazo, ¿no? Existen. Hacelo con miedo, sin miedo, da igual, tírate a la pileta. Bueno, Mira, Mauricio, ¿sabes cuál es el próximo tema? Perdón, a ¿eh? ver. Repeticiones. Y dentro de las repeticiones buenísimo. vamos a hablar de patrones y adicciones. Va a estar muy fuerte, porque incluso las creencias también habilitan de que si tengo dinero, por ahí es mejor no tener dinero porque en mi árbol genealógico cuando lo han tenido, lo han utilizado para vicios, para adicciones. ¿Sí? Todo está vinculado, todo tiene una razón de ser y digamos, las palabras claves con las cuales habilitamos dinámicas familiares, del 1 al 6, secretos, abusos, manipulación, creencias, repeticiones y sacrificios, tienen una razón de ser, están interconectados. Y que empieces por donde empieces, da igual. No es que está primero secreto, primero, de segundo abuso, tercero manipulación, pero por algún lado se va a manifestar, ¿sí? Si hay vicios o hay adicciones, hay manipulación. Si hay manipulación, hay secretos. Si hay secretos, hay abusos. Si hay abusos, hay sacrificios. O sea, todo está interconectado. Está interconectado. Y además hay que tener algo muy claro, y es que nosotros escogemos nuestra familia por resonancia. Entonces, estamos en la familia adecuada porque fuimos nosotros quien la escogimos, igual que nuestro nombre. Y entonces, podemos sentirnos diferentes, podemos sentirnos el bicho raro de la familia, pero llegamos a esta familia con la misma información que todos ellos para ser la voz, para hacerlo diferente y que el generacional haga un cambio. Y si lo entiendes así es perfecto, porque entonces no estás aislado al contrario, eres ese pilar que empieza a hacer que el agua corra hacia otro lado, ¿no? El que se planta para hacer que el caudal agarre hacia el camino diferente. Ese eres el que vino a hacerlo diferente. Bueno, Debbie, pues me encantó esta charla, estuvo súper nutritiva, mucha información como siempre. Espero que les haya gustado, que hayan resonado con la información, que empiecen a ubicar en sus familias cuáles son esas creencias para que las hagan evidentes, anótenlas y empiecen a decir, ok, esto ya no lo voy a repetir y voy a cambiarlo por esto otro. Un ejemplo facilito y sencillo de una forma de hacer un cambio mental. Yo creo que esta anécdota ya la había contado acá, y es una vez mi hijo estaba montando en bicicleta con su primo, y en el conjunto donde estaban montando hay muchas pendientes porque es zona como montañosa. Entonces ellos venía uno de frente al otro, o sea, uno de bajada y el otro de subida, pero estaban jugando, entonces iban rápido. Y venían a estrellarse de frente, y en un microsegundo alcanzaron a esquivarse. Entonces, claro, ¿cuál es la reacción de uno como padre ante esa situación? El susto, se mataron, lo regaño porque me asusté, ¿cierto? ¿Cómo se le ocurre? Tenga más cuidado, no sé qué, se hubiera podido matar, etcétera. O lo que hice yo. Cuando llegó mi hijo asustado a contarme que casi se estrellan, yo le dije, fabuloso, si tienes unos reflejos increíbles. Y entonces se quedó como, hoy sí, tengo unos reflejos increíbles. Y entonces una situación que pudo haber sido de cohibir en él, ¿cómo se le ocurre? Tenga más cuidado, yo le he dicho que tiene que andar más despacio, etcétera, etcétera, etcétera. Imprimar una huella. Exacto. Imprimar una huella negativa. Ahí es donde nosotros queremos ir, a las impresiones energéticas negativas.
En Excelente. vez de imprimir una negativa, imprime una positiva. Es un Ujú. cambio súper rápido de pensamiento, porque claro, no quiere decir que yo no haya pensado que casi se matan. Lo que quiere Mira, decir es que en vez de decirle lo negativo, le di algo positivo para que se alimente y que sienta confianza en su corazón. tal cual. Cuando hablamos, por ejemplo, de dinámicas familiares, así como lo hicimos en el podcast anterior, que les dimos la parte de cómo transmutar esa energía, ¿sí? Cuando hablamos de manipulación, hablamos de hacer físico algo, por ejemplo, hago manipulación de alimentos. ¿Sí? Yo, por ejemplo, soy el encargado de nutrir la familia, voy y hago una formación y un curso de manipulación de alimentos para poder comprender físicamente que hay leyes y que se pueden hacer contaminaciones, que pueden generar incluso hasta la muerte también, ¿no? De una persona que, por ejemplo, si tiene algún tipo de intolerancia o algo y yo no lo sé porque soy una persona que no tiene conciencia acerca de con quiénes me estoy rodeando, entonces, ¿cómo puedo hacer para transmutar una energía? Primero ir a lo físico. ¿Sabes qué parte física hay, por ejemplo, con el tema de creencias? Los pilares del conocimiento hablan de epistemología. La epistemología es la rama de la filosofía que estudia cómo conocemos, qué consideramos verdad, de dónde nace el conocimiento y cómo validamos lo que creemos que es real. Ahí es creencias, ahí es donde está la parte de cómo transmutar las creencias. Vamos a los pilares del conocimiento, empezamos a abordar todo desde la epistemología y ¿sabés cuál es uno de los libros que más me gusta acerca de todos los mensajes que tiene? La filosofía tolteca. La filosofía tolteca te dice que hay 4 creencias que son transmutadoras y que las puedes poner en práctica todos los días de tu vida. No te tomes nada personal, sé impecable con tus palabras, da siempre lo mejor y no supongas. Con esos 4 acuerdos de filosofía tolteca que pertenecen también a la rama de la epistemología, así como hoy leímos una rama que es la antroposofía, ¿no? Que es el estudio de la ciencia y la filosofía puesta al servicio, como canalización, por ejemplo, de la palabra del Espíritu Santo, la palabra crística de Dios, como nos habla siempre, nos lleva a recordar cuáles son nuestro origen, ¿no? El Adán, el humano. También existen los pilares del conocimiento. Y si nosotros vamos a abordar creencias, creer también es crear. Y esa es la información que hoy tenemos para revelar. Creer es crear. Así que tenés una creencia limitante, crea nuevas creencias que no te limiten. ¿A dónde puedo ir para crear nuevas creencias que no me limiten? Anda a la epistemología, ¿sí? La epistemología nos dice cómo sabemos que algo es verdad. Si yo estoy pensando o estoy recibiendo creencias, mi familia toda me dice, no, 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 si tener dinero es malo, por ejemplo. ¿Cómo sé si eso es verdad? ¿Cómo sé si eso es verdad? Me tengo que estar cuestionando mínimo si eso es verdad o no es verdad. Si yo siento que no es así, porque siempre hay señales de que sentís que hay algo que no cuadra en el diálogo que se repite, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre opinión y conocimiento? Esa es tu opinión, no es un conocimiento. Eso es lo que vos opinás. Todas las mujeres son débiles, eso es lo que vos opinás. Todos los hombres son iguales, eso es lo que vos opinás, no hablás desde el conocimiento. Siempre vayamos a la epistemología. Ahí nos vamos a dar cuenta si es herencia, si lo repite la familia, si lo enseñó la cultura, ¿sí? Porque hablamos también de creencias religiosas, creencias sociales, creencias políticas, ¿sí? Lo que sostuvo una religión, por ejemplo, ¿no? Que el elegido es el hombre, ponele. ¿Eso es conocimiento o es interpretación? Una forma de interpretar la realidad, de validar las experiencias, o sea, empiecen a practicar, empiecen a investigar, pongan la mente al servicio, no que la mente los domine a ustedes, porque a través de la mente es por donde acceden todo este tipo de creencias que después, al final del día, nos encontramos sin ganas, sin energías, mal, pensando de que si tenemos un proyecto y un propósito y lo compartimos, nos lo van a envidiar y entonces no se va a dar porque me envidian. O sea, tu proyecto va a caer si vos no lo alimentás. Da igual si lo compartís con 1 millón de personas. Quizá lo compartís con 1 millón de personas y diste con una que te dijo, no, no lo vas a lograr. Y vos te enfocaste en eso. Es tu creencia, es lo que vos elijas creer. Así que si vas a la epistemología, anda a los 4 acuerdos que dicen, sé impecable con tus palabras, da siempre lo mejor, no supongas y no te tomes nada personal.
por más que sea tu propia familia, no te lo tomes personal. Esto es un viaje. Vida tenemos esta, ¿sí? Y nos quedan poquitos cartuchos, Mau. Sí. Hay algo muy lindo que aprendí muy recientemente sobre nuestros ancestros, nuestros indígenas, que es algo que es de admirar, el cómo honran la palabra. La palabra es sagrada y como tú hables y te expreses, es la forma en la que comunicas y conectas. Tienes que ser recto con la palabra cuando la dices. Y utilizan algunas hierbas que tienen como esas características de conectar con la palabra, lo que llaman mambear. Esa conexión con la verdad del ser, desde las plantas, desde la espiritualidad, desde todos los lados, hablar con el alma, con el corazón, con la palabra real y verdadera, conectando para poder tener una conversación profunda con alguien desde mi verdad, desde tu verdad, sin, sin escondernos nada, sin tener todas esas máscaras que nos ponemos nosotros cuando ya empezamos a vivir una vida de ciudad, que para conectarnos con un cierto grupo de personas nos ponemos la máscara interesante, nos ponemos la máscara del millonario, nos ponemos la máscara del exitoso, del guapo, de no sé, las máscaras. Eso no lo tienen los indígenas, ellos tienen la verdad. Y eso me conectó de una manera increíble porque, claro, yo mi vida la vivo así. La palabra es sagrada. Y antes que cualquier documento, cuando yo digo algo, lo cumplo. Así me enseñaron a mí. Su palabra es su carta de presentación. Si usted no puede cumplir lo que dijo, lo que prometió, no tiene palabra. Usted no tiene validez porque no tiene palabra. Y si no hay validez en mí, ¿qué soy? Como soy una persona valiosa, mi valía es su peso en oro. Entonces mi palabra es sagrada. Cuando yo digo algo, lo cumplo. Cuando yo digo algo, estoy hablando con la verdad. No vengo aquí a mentir porque no hay necesidad de tener máscaras ni trajes ni nada. Es Claro, la Mau, verdad que viene a hablar, a esto lo expresar. tenemos las personas que somos comunicadoras, Mm. entendemos así. Y que muchas veces, por ejemplo, yo entiendo que mi palabra, si tiene valor, entonces muchas veces entiendo de que cuando hay personas que a través de la palabra comparten cosas, dicen cosas por decir, y lo noto que carece de valor, está en mí si sigo invirtiendo mi energía y en pensar y tener la fantasía o creer que esa persona realmente está diciendo la verdad, está siendo profundo, eso está en mí, es mi libre albedrío. No voy a estar juzgando y criticando a esa persona porque no me está diciendo la verdad si yo ya estoy sintiendo que gracias a mantener una coherencia a través de mi palabra y ser impecable con mis palabras, ¿no? Y entender que mi palabra tiene valor y entender que si el otro habla por hablar y no tiene valor, no lo voy a estar juzgando. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Claro, lo puedo sentir Claro, puedo encontrar la incoherencia en sus palabras, pero no necesariamente para criticarlo, no, simplemente claro. para saber cómo se lee la energía, cómo se siente esa energía y saber que la persona no está hablando desde su Sí. verdad, Como por porque ejemplo, la incoherencia se ve a través sí, de los actos, a así es. través de... Tú sientes a veces rechazo por una persona cuando habla y eso es porque no está siendo totalmente coherente con su ser. Lo que Así es. tiene adentro no es lo que muestra y entonces hay una incoherencia que te dice, no me suena real lo que está diciendo, Y no recuerden otra resuena. cosa también, Mau, porque nosotros siempre hablamos, ¿no? Desde este mundo como si fueran que todos vamos a estar interactuando entre adultos. Está llegando la generación que tiene mucho, mucho para decir, así que prepárense porque van a encontrarse con niños pequeñitos, pequeñitos, chiquititos, Sí, que van a revelar grandes verdades, sí, grandes verdades. Urano está. en Géminis
habla de grandes comunicadores y va a ser una generación que va a estar unos cuantos años emitiendo esa energía de comunicar, porque es el Géminis, es el gran comunicador. Y Urano va a estar trayendo eso a modo de revolución, así que prepárense. Por lo tanto, acostúmbrense a pensar diferente, a actuar diferente, a ser revolucionarios, a hacer su propia limpieza para generar ese nido amoroso para esos niños que tienen grandes verdades que revelar. ¿Sí? Una de las creencias en casa era, los niños no hablan de cosas de grandes. Y nosotros entendíamos, si ustedes escucharan lo que tenemos para decirles, dejarían de hacer todas las huevas que están haciendo. O sea, entendamos eso también, ¿sí? Empecemos a quitar esas creencias de que los chicos, los adolescentes no tienen cosas importantes para decir. Muchas cosas importantes tienen para decir. Lo que pasa es que obviamente toca el ego. Exacto. Gracias, Mauri. Bueno, Debbie, encantadísimo. Me encantó la conversación. Siempre nos extendemos un montón porque hay muchas cosas que decir. Siempre hay mucho que viene, que llega para expresar, para decir, ¿no? Entonces, yo agradecidísimo de estar haciendo esta serie de podcast contigo porque me parece súper interesante poder expresarlo, poder sacarlo, hacerlo visible para el mundo, así sea una o dos personas o 10 o 20 o las que sean que los vean. Es ganancia ya que una sola persona vea y entienda esta información. Para mí es tocar una vida y para mí eso es más que suficiente, que lo vea uno. ¿Ya? Y bueno, a todos ustedes también muchas gracias por llegar hasta el final. Como siempre les digo, recuerden que están a una hipnosis de sanar. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.